El 30 de agosto de 1977, en el barrio Enfield de Londres, Peggy Harper se despertaba horrorizada por los gritos procedentes de la habitación de sus dos hijas. A partir de ese momento se desencadenaron toda una serie de fenómenos paranormales en esta vivienda que a día de hoy sigue sin tener explicación. Peggy Harper era una señora divorciada de 40 años que vivía con sus 4 hijos en una acogedora casa en el barrio londinense de Enfield. Sus 4 hijos eran Margarita de 13, Janet de 11, Pete de 10 y Jimmy de 7 años. La noche del 30 de agosto, Peggy escuchó a sus hijas Pete y Janet gritar y subió rápidamente a la habitación de sus hijas que estaban juntas ya que compartían habitación. Cuando Peggy entró, sus hijas entre sollozos le dicen que su cama ha comenzado a agitarse violentamente. La madre cree que todo ha sido una pesadilla y las tranquiliza hasta que se vuelven a dormir. La noche siguiente, sobre las 9:30, volvió a ocurrir algo que alarmó a sus 2 niñas. Inmediatamente llamaron a su madre, a la que le contaron que una silla no paraba de moverse, así que Peggy se llevó la silla del dormitorio para tranquilizar a sus hijos, dándoles las buenas noches y apagando la luz. Fue en ese instante cuando Peggy escuchó unos extraños ruidos que provenían del suelo de la habitación. Encendió la luz, comprobó que sus hijos estaban acostados en la cama y cerró la puerta. Cuando Peggy salió de la habitación y empezaron a escucharse extraños golpes o raps resonando por todas las paredes de la casa, al encender de nuevo la luz, vio cómo un pesado baúl que había sido utilizado para la mudanza estaba desplazándose unas 18 pulgadas de su sitio original. Y fue en este momento cuando supo que no eran sus hijos quienes producían estos fuertes ruidos, al menos físicamente. Peggy volvió a poner el baúl en su sitio y en cuanto se dio la vuelta, el baúl se volvió a arrastrar solo hasta la posición anterior, esta vez con la luz encendida en sus narices. Viendo que las luces de los vecinos estaban encendidas, la señora Harper, todavía con ropa de cama, llamó a la puerta de al lado para que sus vecinos la ayudaran a registrar la casa y el jardín, pero no encontraron a nadie. Los vecinos también oyeron los golpes en las paredes que se repetían durante cortos intervalos. A las 11 de la noche llamaron a la policía y también pudo escuchar los golpes. Un oficial incluso afirmó que una silla se movía inexplicablemente por toda la casa y firmaron más adelante una declaración escrita para confirmar los acontecimientos. Al día siguiente, los fenómenos continuaron y la angustia de esta familia fue creciendo. Afirmaron ver juguetes volar por la habitación de los niños. Estos sucesos se convierten en algo común durante los siguientes 3 días. Harper y sus vecinos fueron a la prensa. El Daily Mirror envió a un redactor, George Fallows, a un fotógrafo, Graham Morris, y un reportero, Douglas Benz. Después de estar en el interior de la casa durante varias horas no ocurrió nada y los reporteros decidieron marcharse. Y cuando estaba en su coche los llamaron, volvieron a la casa y pudieron presenciar cómo el ladrillo de Lego golpeó la frente del camarógrafo mientras intentaba tomar una fotografía. Más adelante, cuando el fotógrafo reveló la fotografía, notó que tenía un inexplicable agujero y que el ladrillo volador que le golpeó no podría ser visto por nadie. En ese momento, George Fallows llamó a la Sociedad para la Investigación Psíquica. Inmediatamente llamaron a Maurice Grosse, uno de los miembros que residía en la zona norte de Londres. Una semana después de que comenzaran los fenómenos, el 5 de septiembre, Grosse llegó a la casa, pero durante los días siguientes no hubo actividad paranormal. Fue el 8 de septiembre, mientras que Grosse y los periodistas vigilaban la casa, cuando entre las 10 y las 11 de la noche oyeron un fuerte golpe en el dormitorio de Janet. Al subir y entrar en la habitación, vieron una silla suspendida en el aire a una altura de 1 metro. Janet se encontraba dormida y 1 hora después la silla volvió a levitar y el fotógrafo Morris capturó el acontecimiento. Grosse experimentó en ese momento varios sucesos paranormales, ya que las puertas se abrieron solas y sintió una fría corriente de aire recorriendo su cuerpo. También uno de los juguetes voló sin que nadie visible los lanzara. A continuación, les mostraré la secuencia de fotografías tomadas con una cámara en la habitación de Janet, donde se ve cómo la almohada de Margarita salta de la cama y hace que la pequeña se despierte de golpe.
El 10 de septiembre, el caso del Poltergeist de Enfield salió en primera página en el periódico Daily, y pronto la radio LBC de Londres se hizo eco de la noticia. Esa misma tarde, Gross, la señora Harper y sus vecinos participaron en un programa de televisión. Los fenómenos paranormales continuaron. Los sistemas eléctricos de la casa empezaron a surgir interferencias. Los objetos desaparecían y aparecían inexplicablemente. Horas de expresiones de los reporteros de la BBC se borraban misteriosamente, y una cámara de infrarrojos instalada en secreto en el dormitorio apareció completamente averiada. Gross pronto se reunió a la investigación con el escritor Leon Playfair, y los dos pasaron los siguientes 2 años estudiando el caso, hasta que finalmente los sucesos cesaron. Los golpes en las paredes y entresuelos de la vivienda se convirtieron habituales cada día. Los muebles se movían y eran lanzados escaleras abajo. Los cajones de los muebles salían disparados. Los juguetes y otros objetos volaban por la habitación. Misteriosos charcos de agua se encontraron en el dormitorio. Surgían de la nada brotes de fuego que se extinguían inexplicablemente sin dejar rastro de quemaduras. Cortinas que se retorcían como si fueran sacudidas por el viento cuando todas las puertas y ventanas de la casa se encontraban cerradas. Incluso sucedieron casos de levitación humana. Janet aseguraba haber sido tomada y arrojada en el aire por una entidad invisible. Sin lugar a dudas, lo más sorprendente es que las levitaciones hechas por Janet están fotografiadas y se las mostraré a continuación. Cabe destacar la reacción de su otra hermana sentada en la cama, totalmente sorprendida ante lo que está viendo. Uno de los fenómenos que más sorprendió a los investigadores fue una voz áspera y masculina que salía de la garganta de Janet. La niña afirmó que en esos momentos no ejercía ningún control sobre su propia voz y entraba en trance. La voz decía que pertenecía a identidades y hablaba a menudo en lenguaje obsceno. Una de estas entidades aseguraba que había muerto en esa misma casa. Esta era la única voz que podían verificar. La conclusión fue que se trataba de un hombre que había muerto años atrás en esa misma casa, y desde este acontecimiento no sabía nada ningún miembro de la familia. Llegaron a ir psiquiatras y médicos locales para estudiar a Janet y saber si padecía alguna enfermedad mental, tenía una segunda personalidad o había realmente una entidad paranormal. Maurice Gross comentó a los especialistas que esas extrañas voces no parecían pertenecer al espectro vocal de Janet, pero estos le contestaron que todos tenemos un segundo registro de voz y que si se entrena adecuadamente podemos llegar a utilizarlo. Aún así, añadieron que producir una voz tan grave y profunda como la que producía Janet únicamente podía ser posible tras un proceso muy costoso y doloroso. Si quieres oír tú mismo cuál era la voz que emitía esta niña, lo podrás encontrar en un link directo que dejé en la descripción del video. Gross concluía que la misteriosa fuente de la actividad del poltergeist parecía tener inteligencia, puesto que obtenía la respuesta a preguntas simples, tal como ocurrió en la casa de las hermanas Fox, mediante golpes secos o raps. Un golpe seco para contestar con un no y 3 para contestar con un sí. Durante una de las sesiones, Gross preguntó cuántos años había vivido la supuesta entidad en la casa. La contestación llegó con 53 raps. Finalmente, los fenómenos cesaron. Este es uno de los casos paranormales más completos si de evidencia se trata. Si tú mismo quieres investigar un poco de este caso y entregar más información, siéntete en la total libertad de publicarlo en la caja de comentarios. Sin lugar a dudas, un caso totalmente perturbador y aterrador, en el que se demuestra que la realidad puede superar la ficción.